En este vídeo presentamos qué es CEOpenMed. CEOpenMed es una herramienta pública para capturar conocimiento médico. En este conocimiento médico pues se está creciendo poco a poco, con lo cual habrá áreas que estén poco pobladas y otras áreas que tengan muchos más datos. Por ejemplo, si buscamos infección respiratoria, pues las infecciones respiratorias, estos son los datos que tenemos. Los detalles son los nombres que reciben diferentes idiomas y hay diferentes tipos de niveles. El nivel 0, que es el de la persona de la calle, el nivel 2, que es el del médico, y el 1 pues sería algo intermedio. Una entidad como una infección respiratoria, que es de tipo enfermedad, tiene una serie de recursos asociados. Estos recursos asociados normalmente suelen ser páginas web de referencia o bien normalmente las que solemos poner suelen ser Wikipedia, Clínica Mayo, Medline, asociaciones, por ejemplo esta es de la Asociación Europea del Pulmón, revistas médicas. Entonces si abrimos cualquiera de ellos pues tendremos un artículo normalmente de bastante nivel en el que se describe más información sobre esa enfermedad o sobre ese término que estamos definiendo. Y luego esa entidad tiene una serie de asociaciones. Asociaciones que podemos pensar que son sujeto, verbo, predicado. Entonces esas asociaciones, por ejemplo, la infección respiratoria es una enfermedad que pertenece a este grupo, a una enfermedad nasofaringea. Si vemos el, que es la enfermedad vasofaringea, pues podríamos ver pues la enfermedad nasofaringea tiene la misma estructura y la enfermedad nasofaringea se da en la faringe. Este grupo solamente se observa en la faringe y en la nariz. Y hay otros elementos que se relacionan con la enfermedad nasofaringea, como la infección respiratoria, que la infección respiratoria pertenece a este grupo. El resfriado común pertenece a este grupo. Los mocos es un síntoma que se asocia con este grupo de enfermedades. El estornudo es un síntoma que se asocia con este grupo de enfermedades. Vemos que cuál es la estructura de los datos dentro de CEOpenMed y podemos definir muchos tipos de entidades. Las entidades pueden ser actividades, por ejemplo, el ejercicio físico, las emociones fuertes, la falta de sueño, las preocupaciones, la sobreexigencia. Si vemos todas, pues vemos cuáles son las actividades que se han definido hasta este momento. Podemos definir anatomías y cada vez que hay una anatomía, pues por ejemplo, si pinchamos en cualquiera de las entidades, pues normalmente pues tenemos la misma estructura de siempre. El nombre, páginas web que lo apoyan, dibujos que pueden ayudar a entender esta anatomía. Lo mismo ocurre con los diagnósticos, ahora veremos, las asociaciones, etcétera. Entonces podemos definir actividades, anatomías, causas. Para distinguir qué es cada cosa, normalmente lo mejor es ver ejemplos. Entonces, si yo quiero ver qué es una causa, pues por ejemplo el clima frío es una causa, la insolación, el moho, las picaduras de insectos. Podemos definir enfermedades, podemos definir grupos de enfermedades, por ejemplo, pues las enfermedades inflamatorias no infecciosas, pues sería un grupo de enfermedades que agruparía a una serie de enfermedades que estarían por debajo. A veces la relación no está clara y podemos definir algo que es una enfermedad como un grupo de enfermedad o al revés, etc. Podemos definir grupos de sustancias, por ejemplo, los estimulantes o las hormonas. Y las hormonas suprarrenales serán un subgrupo dentro de las hormonas y podemos definir esas relaciones dentro de la entidad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, decimos que
las hormonas suprarrenales es un subgrupo dentro de las hormonas. Podemos definir también grupos de test, por ejemplo, pues análisis de sangre, pero los análisis de sangre componen otros muchos test, por ejemplo, el análisis de sangre de función hepática, el análisis de sangre de calcio, el análisis de sangre de glucosa. Y ahora si cogemos cualquiera de ellos, por ejemplo, la ferritina, pues vemos que el análisis de sangre de la ferritina pues está asociado, o por ejemplo la anemia ferropénica se puede diagnosticar con un análisis de sangre que mida el hierro y la ferritina. Y los trastornos de la sangre también se pueden diagnosticar con este test. Luego, por ejemplo, podemos ver resultados de los test, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, podemos ver resultados de test. Entonces, por ejemplo, pues un nivel alto de calcio. ¿Qué se define como un nivel alto de calcio? Pues un nivel alto de calcio es aquel que tiene más de 10,5 miligramos por decilitro en un análisis de sangre. Y este es un resultado de un test que se mide con un análisis de sangre que mida específicamente el calcio. Y, por ejemplo, pues se puede observar desequilibrios electrolíticos. Pues un desequilibrio. Este resultado, el nivel de calcio alto, se ve en enfermedades que impliquen un desequilibrio electrolítico. Y un resultado positivo en este nivel alto de calcio se puede asociar a la debilidad o a la fatiga. Bueno, en general, CUPMED tiene un modelo de datos detrás que se llama de bases de datos orientadas a grafos. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo poner una relación, quiero relacionar personas con las actividades que realizan y las personas entre sí. Entonces yo podría decir, por ejemplo, Mario realiza la actividad 80, Beatriz también realiza la actividad 80, pero entre ellos no son amigos. Sin embargo, Pepe y Ana realizan los dos la actividad 80 y Pepe es amigo de Ana. Elena hace la actividad 120, que esta actividad el beneficiario es Pepe y Pepe era amigo de Ana y Ana realizaba la actividad 30. Entonces lo que estamos construyendo realmente es un grafo. Aquí si vemos cualquiera de los, por ejemplo, cogemos síntomas. Pues un síntoma puede ser el asma. Pues lo que estamos construyendo aquí es el grafo y vemos que hay elementos que están relacionados con el asma, se relaciona con esos elementos y que hay otros elementos que se relacionan con el asma. Las relaciones no son bidireccionales. Ana realiza la actividad 80, pero la actividad 80 no realiza Ana. Tenemos que ver las relaciones en una dirección. Entonces, por ejemplo, el asma pues casi nunca se ve en esta enfermedad. La variante tusígena del asma, pues precisamente no se ve asma, lo que se ve es tos, ¿no? En esa variante tusígena. Entonces, el asma casi nunca se ve en la variante tusígena del asma. Y luego tenemos, por ejemplo, el ejercicio físico puede causar asma. Si observáis, hay un parámetro que se llama la fuerza. La fuerza es con qué seguridad hacemos esa afirmación. Esa seguridad pues es un parámetro subjetivo y 1 es que estamos muy seguros, 0 que estamos muy poco seguros y cualquier valor entre medias pues representa nuestra seguridad, representa la probabilidad de que un efecto ocurra. Por ejemplo, pues
Normalmente no se suele observar el asma en la variante tusígena, pero podría darse el caso que alguien presentara eh, algo de asma, ¿no? Por ejemplo, en la bronquitis eosinofílica, pues el síntoma, el asma, no se suele observar en esta enfermedad, pero pudiera darse el caso de alguien que sí. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que es la estructura de datos de COPM. Y lo mejor para ver de qué tipo es cada una de las entradas que yo estoy generando es meterse en los ejemplos que ya hay y aprender de ellos y ver si lo que yo estoy metiendo entra en lo que hay en ese grupo.